Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a explicar cómo obtener el dominio de una función a partir de su expresión algebraica. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente de esa función, es decir, la x, lo que nosotros representamos por x. Vamos a hacer un cuadro donde recojamos el tipo de función, su expresión algebraica y su dominio. Las funciones polinómicas. Una función es un polinomio. Un polinomio es una expresión de este tipo, a sub 0 más a sub 1 por x, más a sub 2 por x cuadrado, más a sub n por x elevado a n. Pues bien, el dominio de un polinomio, de cualquier polinomio, es siempre todo R. No hay ningún punto excluido del dominio de un polinomio. Con las funciones racionales, que son el cociente de dos polinomios. El dominio de una función racional sería todo R, menos los valores que hacen al denominador 0. Por ejemplo, si me mandan hallar el dominio de esta función, pues es una función racional. Luego el dominio será todo R menos los valores que hacen a x cuadrado menos 9 igual a 0. Vamos a ver qué valores son. X cuadrado menos 9 a 0 y despejamos x. Y me da x igual a más menos la raíz cuadrada de 9, que es más menos 3. Luego el dominio será todo R menos el menos 3 y el más 3, que son los que hacen 0 al denominador. Las raíces de índice impar. Una raíz de índice impar es una función de este tipo y el dominio es todo R. Por ejemplo, si yo tengo esta función, raíz cúbica de x menos 1, como es una raíz cúbica, el dominio es todo R. Si la raíz es de índice par, es decir, raíces cuadradas, cuartas, sextas, por ejemplo, el dominio son los valores que hacen al argumento, el argumento es lo que está dentro, esto es el argumento, pues los que hacen a eso mayor o igual a 0. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer el dominio de esta raíz, x más 5. Pues el dominio sería los valores que hacen x más 5 mayor o igual a 0. Es decir, x mayor o igual a menos 5, que sería el intervalo cerrado en menos 5 y abierto en más infinito. ¿De acuerdo? Bien, si en la raíz lo que tenemos dentro es un polinomio de grado mayor que 1, por ejemplo, yo que sé, x cuadrado más 2x, pues lo que tendría que ser mayor que 0 es el argumento, es decir, x cuadrado más 2x, mayor o igual a 0. Entonces saco factor común la x, resuelvo esa ecuación y ahora hago una tablita, ¿verdad? Donde pongo los dos factores, x y x más 2. X se hace 0 en el 0 y x más 2 en el menos 2. Luego este se hace 0 aquí en el 0. Luego antes del 0 es negativo y después es positivo. Positivo. Y este se hace 0, el x más 2 en el menos 2. Antes es negativo y luego es positivo, si sustituís, ¿verdad? Menos por menos más por menos menos y más por más más. Como tiene que ser mayor o igual a 0, elijo los intervalos donde el argumento es positivo, que serían los intervalos de menos infinito a menos 2 cerrado porque el 0 sí se incluye y de 0 cerrado a más infinito. Los infinitos siempre son abiertos. Pues muy bien, vamos a seguir y vamos con las funciones exponenciales, funciones del tipo a elevado a f de x. Dominio siempre todo R. Por ejemplo, una función exponencial igual a x más 5. Pues el dominio de esta función, todo R. Es importante que sepamos que cuando aparezca una función exponencial, las funciones exponenciales son siempre positivas. Esto es importante y lo vamos a ver, pues lo aprovechamos y lo decimos. Con las funciones logarítmicas, son las inversas de las funciones exponenciales. Es y igual al logaritmo en base a de f de x. Las funciones logarítmicas son inversas de las funciones exponenciales. Imaginemos que tenemos una función exponencial 2 elevado a x. Y yo le quiero dar el valor x igual a 3.
el resultado sería pues 2 elevado a 3, que es 8. Pues bien, la función logarítmica, la función logaritmo en base 2, sería la función inversa. Es decir, para pasar del 8 nuevamente al 3, yo tendría que hacer el logaritmo en base 2 de este número, de 8. ¿De acuerdo? Evidentemente, el logaritmo es el número al que hay que elevar la base para obtener ese número, ¿verdad? 2 elevado a 3, 8. Luego el logaritmo sería 3. Bien, pues las funciones logarítmicas, ya que hemos dicho que las funciones exponenciales siempre son positivas, siempre son positivas, además nunca valen 0, siempre son mayores que 0. Mayores que 0. Pues el dominio de un logaritmo va a ser los valores que hacen que el argumento, en nuestro caso f de x, sea mayor que 0. Valores que hacen que el argumento sea mayor que 0. Vamos a ver un ejemplo, pues por ejemplo y igual al logaritmo neperiano de 2 menos x, pues lo que tendríamos es que el argumento, lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Es decir, menos x tiene que ser mayor que menos 2. Si cambio de signo, cambia el sentido de la desigualdad. Luego el dominio serían los valores menores que 2, estrictamente menores. Luego ahora los intervalos son abiertos, de menos infinito a 2. Obviamente, como dijimos antes, si lo que yo tengo ahora dentro del logaritmo, vamos a poner un logaritmo decimal, por ejemplo, es una función de grado mayor que 1, por ejemplo grado 2, pues ahora lo que tiene que ser mayor que 0 es el argumento. Si factorizamos, esto es una diferencia de cuadrados, luego lo puedo poner como una suma por una diferencia. Y hago la tabla. X más 2, x menos 2, el x más 2 se hace 0 en el menos 2, el x menos 2 se hace 0 en el 2, luego este antes del menos 2 es negativo, luego positivo, y este antes del 2 es negativo y luego positivo. Menos por menos más por menos menos, más por más, más. Luego esto será positivo, pues aquí y aquí. Y como no puede ser 0, pues el dominio sería el intervalo abierto en menos infinito hasta menos 2, abierto también, y de 2 a más infinito también abierto. Bien, sigamos entonces. Funciones seno. Un seno de f de x, el dominio es todo R. Y un coseno, también el dominio es todo R. Ahora bien, si la función es una tangente, así, recordemos que la tangente realmente es una función racional. La tangente se define como el cociente entre el seno y el coseno. El dominio, como toda función racional, será todo R menos los valores que hacen al denominador, que es el coseno de f de x, 0. Los valores que hacen al coseno de f de x 0 son aquellos en los que la función es igual a pi medios más kpi, es decir, los valores en los que se hace el coseno 0. Bien, por lo tanto, el dominio de la tangente es todo R menos los valores que hacen al argumento igual a pi medios más kpi. Vamos a verlo en algún ejemplo. Si a mí me dicen que hay el argumento de f de x igual a tangente de 2x, tengo que igualar el argumento, que es 2x, a pi medios más kpi, y despejar x, con lo cual este 2 que está aquí va a pasar dividiendo, con lo cual el dominio sería todo R menos los valores pi cuartos más kpi partido por 2, tal que k es un número entero. Vamos a ver otro ejemplo. F de x igual a la tangente de x cuartos. Pues ahora lo que hacemos es igualar el argumento, que es x partido por 4, a los valores que hacen 0 al coseno, es decir, a pi medios más kpi, y despejar x, con lo cual el 4 ahora pasa multiplicando. Pues bien, si igualamos, pasaría el 4 que está aquí dividiendo multiplicando, multiplico por todo, quedaría 4 pi medios más 4 pi. 4 pi medios es 2 pi más 4 pi. Luego el dominio todo R menos los valores 2 pi más 4 kpi,
siendo k un número entero. Otro ejercicio, por ejemplo, pues yo qué sé, podríamos hacer este. Y igual seno de 3x y aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Hay nuevamente tres funciones, nuevamente no, hay tres funciones. Tenemos por un lado la raíz de índice par, la raíz cuadrada, que me dice que el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Por otro lado tengo un cociente que me dice que el denominador, no puede valer 0. Raíz cuadrada, cociente. Y por otro lado tengo un seno. Y el seno no hay ningún problema porque el dominio es todo R. Esto es una diferencia de cuadrados, lo puedo poner así, suma por una diferencia. Entonces esto sería, aquí pongo el menos 1, aquí el 1, esto se hace 0 aquí, negativo y luego positivo, y esto aquí, luego negativo y positivo. Más, menos, más. Entonces cogemos los intervalos donde es positivo, es decir, sería de menos infinito abierto a menos 1 cerrado, ya que es una raíz y la raíz de 0 existe, vale 0, y de 1 cerrado a más infinito abierto. Vamos ahora con el cociente, que no puede valer 0. Recordemos, esto es importante, que el seno de 0, el seno de x era 0 en x igual a kpi. Esto es importante, que no os olvidéis. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igualar el argumento ahora a kpi. Y el argumento, en este caso 3x, no va a poder ser igual a los valores que hacen al seno 0. Es decir, distinto de kpi. Luego, si yo despejo x, tiene que ser distinto de kpi partido por 3. Luego el dominio final sería este intervalo restándole todos los valores que sean iguales a kpi partido por 3, tal que k es un número entero. Bien, y vamos a hacer un ejemplo más que podría ser el siguiente. Y igual logaritmo neperiano de x más 1, y aquí arriba vamos a poner pues la tangente de x partido por 2. ¿Qué funciones tenemos aquí? Tenemos una tangente, tenemos un logaritmo y tenemos un cociente. ¿Y qué impone cada función? Pues la tangente impone que su argumento no puede ser igual a pi medios más kpi, ¿no? Porque si no, el coseno de x partido por 2 sería 0 y la tangente es el seno partido por el coseno, habría que dividir por 0, que no está permitido. El logaritmo impone que su argumento sea mayor que 0, no mayor o igual, mayor que 0. Y el cociente impone que lo que está en el denominador no valga 0. Esas son las tres condiciones que hay que resolver. Bien, aquí en la primera, en la de la tangente, el 2 lo paso multiplicando y me quedaría que x tiene que ser distinto. 2 por pi medios es pi más 2 kpi, siendo k un número entero. Aquí los x tienen que ser mayores que menos 1, el intervalo es de menos 1 a infinito. Y aquí el logaritmo no puede valer 0. Nosotros sabemos que para que un logaritmo sea 0, el argumento, lo que está dentro del logaritmo, tiene que valer, no puede valer 1, porque si vale 1, el logaritmo de 1 vale 0, ¿verdad? Si pasamos este 1 a la izquierda, pasa con signo negativo,
luego x distinto de 0. Luego, si yo pongo todos los dominios, yo tengo desde menos 1 a infinito, que es este, el del logaritmo, de menos 1 a infinito. El del cociente implicará quitarle el 0, y el de la tangente, pues es restar los pi más 2k pi. Si intersectamos, tenemos pues de menos 1 a 0, ¿verdad? Y de 0 pues a infinito. Luego el dominio sería el intervalo abierto en menos 1 y abierto en 0, y abierto en 0 y hasta más infinito. Y a esto le tendría que quitar los valores que hacen el argumento de la tangente pi medios más k pi, que eran pi más 2k pi, tales que k sea un número entero. Pues gracias por vuestra atención, esperemos que esto os quede un poquito más clarito y hasta un próximo vídeo.